razón, mucho peor. Han vivido momentos mucho más complicados, me parece. Tela, ¿eh? Tela. Pero sí. La verdad es que el mundo ha tenido momentos muy difíciles. Vale, pues ya estamos grabando la clase y empezaremos. Hoy tenemos un activo complicadillo, muy complicadillo. La plata es una, bueno, evidentemente ya lo sabéis, es una materia prima tipo, no sé qué me sale aquí, seguro, tipo pues, es un metal, ¿eh? De materias primas pues hay muchas, de metal, de tipo de cereales, de granos, de carnes, de energía, en fin, de muchos tipos y cosas a veces que dices, ostras, hay una materia, o sea, ¿se cotiza esto? Pues sí, se cotiza todo, todo. La carne de cerdo, las naranjas, todo se cotiza. Y un poco el tema de las materias primas, el hecho de que se pueda hacer trading con ellas, ahora realmente en los tiempos actuales, pues un poco hay de todo, ¿no? Se ha vuelto bastante especulativo todo ello. Pero sobre todo viene más de antaño, ¿no? De tema de coberturas. Hasta el agua, sí, Daniel, tienes toda razón. Hoy justamente lo he visto, que ha empezado a cotizar el agua. Ojo, cuidado con este activo. Ojo, cuidado que será un bien escaso en el futuro, ya lo está siendo en muchos sitios. Y no lo he mirado, ¿eh? Quería ver si podía tener un ratito para echarle un ojo, pero no he podido. Pero será un activo interesante, muy interesante. Pero bueno, ahora complicado de analizar. ha empezado esta semana. También el hidrógeno, esto no lo he leído, no lo sabía. Pues mira, tenemos dos más. Aquí todo se cotiza y todo es, pues está un poco, ¿no? a merced de que nosotros lo podamos operar. Ya digo, como comentaba, pues tema de materias primas, todas ellas en conjunto, pues hoy en día ha adquirido pues, un papel bastante especulador, ¿no? Para hacer trading, pero tenía en sus orígenes tenía más un motivo de cobertura, el hecho de hacer trading con materias primas. También ahora se utiliza, pero ya digo, con los momentos actuales y el motivo por el cual se hace trading, pues tiene creo que más peso el tema especulativo que no el tema de coberturas, pero aún se utilizan. Los futuros de materias primas se empezaron a hacer y se empezaron a negociar hace tropecientos mil años. Empezó en Japón y un poco pues la idea era cubrir pues el tema de las cosechas, ¿no? Que los agricultores dentro de sus épocas estacionales y dentro de sus productos que cada uno de ellos cosechaba, pues claro, había mucha incertidumbre, ¿no? Había muchas cosas que afectaban a las cosechas, también afectan hoy. Tema de la climatología, tema de plagas, o sea, vamos, una variedad de cosas que podían afectar al precio final. Y claro, había mucha incertidumbre en este sentido, ¿no? Y un poco, pues, se crearon los futuros a raíz de eso, de cubrir los precios de venta futuros, dado la incertidumbre que había debido a un sinfín de condicionantes que podían afectar a esas cosechas de todo, de lo que sea, de trigo, de naranjas, de todo. Y lo que hacían era eso, se pactaba un poco un precio futuro, de ahí viene el nombre, pues, entre el agricultor, ¿no? El que vendía y el consumidor que compraba. Que consumidor, bueno, me refiero no a un consumidor particular, ¿no? Sino a gran escala. Pues se pactaba, pues a ver, de aquí 3 meses, cuando ya esté todo recogido, pues ponemos, hablo por hablar, las naranjas, pues yo establezco que a fecha X, lo que sea, de aquí 3 meses, que es cuando ya podré poner a la venta, yo como agricultor, todas las naranjas que ya he recolectado, pues tendrán un precio de 5 euros el kilo. ¿Vale? A fecha tal. Vale, entonces, bueno, el agricultor pues recolectaba las naranjas y estaba eso, sujeto a clima, sujeto a plagas, sujeto a 1000 cosas. Y llegaba esa fecha X. Entonces, esa fecha X, pues en función de todo eso, se establecía el precio. Y el precio, pues imaginemos que en ese momento
por oferta-demanda de la cantidad que se haya podido cosechar en función de todos esos aspectos que puedan afectarle a la cosecha y hayan incrementado o disminuido la cantidad de producto, pues depende de todo ello, puede ser que el precio estuviera por debajo o por encima. Si a fecha X el precio estaba, pues yo que sé, a 4,5, el agricultor, como había pactado un precio, ya lo había fijado de 5. Pasara lo que pasara, él lo vendía a 5, ya lo tenía asegurado, ya tenía un precio fijado, con lo cual un poco pues estaba en ese aspecto tranquilo, ¿no? Es evitar la incertidumbre futura. Pues él lo vendía a 5. Claro, si el precio en esa fecha X estaba a 4,5, ganaba. Ganaba 0,5, 50 céntimos, ¿no? Por kilo. Pero al revés, si el precio pues estaba a esa fecha X por encima del precio que habían fijado, por ejemplo, a 5,5, pues el agricultor tenía que venderlo a 5 igualmente. Y los precios estaban más altos. Por tanto, claro, era un coste, ¿no? Perdía 50 céntimos por kilo, porque ya lo había fijado. Eso es un poco el precio a pagar. A veces sale bien, a veces sale mal. Pero de esta manera, pues el agricultor un poco estaba más tranquilo, ¿no? En cuanto al precio futuro que tenía que vender sus cosechas, y en ese sentido, pues se cubría. Buenas tardes, Fernando. Se cubría de posibles catástrofes, ¿no? Que realmente le perjudicaran muchísimo y él tuviera unas expectativas X, tuviera pues una serie de cosas ya establecidas, de lo que sea, y eso pues le perjudicara mucho en su economía. De esta manera, pues él ya partía sobre lo seguro, sabía qué precio lo vendería a fecha tal. Y de esta manera se inició el tema de los futuros, pero esto hablo hace muchísimos siglos. Y hoy pues sigue utilizándose este producto, ahora ya, como decía, más para hacer trading, más para especular, que no para cubrir, pero por supuestísimo todavía se utilizan los futuros para cubrir y otros productos que han nacido un poco a raíz de eso. Bien, y hablando un poco de estas cosas, recordemos, ¿no? Que el tema, que a veces estas cositas pueden aparecer como dudas nuestras, ¿no? Del tema de comprar y vender en el trading, de decir, ostras, a ver, cuando uno compra cualquier cosa, ahora pues, tenemos esta materia prima que miraremos, la plata, o cualquier activo, o sea, con motivos de trading. Y ahora hablo un poco ya abarcando los futuros, un poco por motivos de trading, pues uno compra un activo porque técnicamente le parece interesante y dice, pues aquí compro, ¿no? Lo que hacemos nosotros, ponemos una orden de compra. ¿Cuál es la finalidad de esa orden de compra? ¿Por qué compramos a un precio X? ¿No? Imaginemos, vamos a poner el gráfico de la plata y así lo veremos con ejemplos. Son cosas sencillitas, pero que esto es muy normal que nos salgan dudas en este sentido. Esta es la plata. Pero voy a poner un poco más cercano el tiempo, porque si me voy tan atrás, luego analizaremos todo bien. A ver, como un punto que sea interesante. Bueno, aquí mismo. Imaginémonos que nosotros estamos... Hoy no sé qué me ha pasado, no sé si os ha pasado a vosotros. No, hola César, ¿qué tal? He abierto... Ayer no abrí nada, ayer me tomé descanso porque en España era festivo. Y hoy he abierto el programa, el ProReal Time y tal, y me ha cambiado todo. Yo no sé qué ha pasado en el día de ayer, pero o han cambiado el programa y no me he enterado, porque puede ser que me hayan enviado un mail y no lo haya leído. Pero todo me ha cambiado, la configuración, todos los elementos de dibujo los tengo aquí en vertical, no tenía ningún tipo de línea horizontal, las tenía que volver a poner todas. Me ha cambiado ciertos colores, no sé qué ha pasado en esta noche, que me ha cambiado todo el gráfico. No sé si a alguien le ha pasado lo mismo con ProReal Time, pero así lo conocí yo. Pues no sé, yo no sé qué me ha pasado hoy, pero yo no lo tenía así el lunes, y estamos en miércoles. No sé, ni idea. Cosas misteriosas me han ocurrido esta noche. Pero me ha fastidiado porque, claro, tenía todo ya muy a mano y con las herramientas de dibujo ya configuradas como yo las quería y ahora tengo que volver a hacerlo y no me ha dado tiempo. Digo, mira, lo dejo tal cual y ya me pelearé
del fin de semana con más tiempo de ponerlo todo otra vez a su sitio. Pero bueno, en fin, no nos impedirá nada, todo es lo mismo, simplemente es aquello, son manías personales, ¿no? Que lo tienes ya a tu gusto y te lo cambian y dices, espérate, que ahora ya no sé ni dónde estoy. Ay, señor. En fin, pues, por ejemplo, pongamos que tenemos al precio, aquí estamos en 2020, después de hacer este giro aquí, hace un impulso alcista, hace una corrección, hace un nuevo tramo alcista, hace una corrección más lenta, hace otro tramo alcista y hace un pullback a la media de 200 y aquí hace otro, bueno, va haciendo su sucesión de movimientos, ¿vale? Y nos interesa a nosotros comprar el activo, pues imaginemos que aquí vemos este impulso, esta corrección y aquí nos planteamos una compra, por motivo que sea. ¿Por qué queremos comprar nosotros? Porque nos interesa, porque vemos, primero de todo, son un poco las expectativas que tenemos de este activo, por motivos técnicos, por motivos de fundamentales, por motivos de lo que sea, hasta del vecino que nos lo ha dicho. Nosotros creemos, ¿vale? Tenemos la creencia, la expectativa de que este activo que nosotros planteamos hacer una compra de lo que sea, de X contratos, pues subirá, ¿no? Subirá y, por tanto, el precio, pues en un futuro, lo queremos ver, lo esperamos ver a un precio mayor, ¿vale? A lo mejor nos planteamos en algún punto de aquí que nos interesa comprar, dado que, pues, a lo mejor ha superado ya 2.500, tal vez, pues, fíjate, este punto de aquí que se rompe esta directriz bajista de toda esta corrección y aquí hace un pullback y aquí me planteo, se ha superado los 1.500 y tengo un objetivo, pues, de llegada a los 2.000, porque yo lo veo. Bien, pues justamente es eso, tenemos esa esperanza, esa creencia, esa expectativa por motivos X, técnicos fundamentales, etcétera, de que el precio subirá. Por tanto, lo queremos vender a un precio mayor, con lo que conseguiremos ganar la diferencia. Si lo compramos a 1.500, esperamos, si queremos venderlo aquí a 2.000 porque esperamos que llegue, pues ganaremos esa diferencia. Hay 1.500, perdón, 15 y 20. Ahora me ha despistado esto, está la plata en 15 y 20. Pues esperamos ganar esos $5 por cada contrato, ¿vale? Esa es un poco la expectativa. Esperamos obtener una ganancia de la diferencia del precio de venta, que será mayor, al precio de compra. Esto es lo normal y es lo que nosotros un poco lo tenemos más encajado, ¿no? Porque eso ya lo conocemos, es bastante natural, ¿no? Tener nosotros, algo físico que hemos vendido, lo teníamos nosotros, lo compramos a un precio y lo vendemos en un futuro, pues a un precio más caro, porque yo que sé, una casa que la reformamos y la vendemos posteriormente, cualquier cosa que queramos obtenerle un valor superior a que nosotros que teníamos cuando lo compramos y lo vendemos a un precio mayor y obtenemos esa diferencia, esa ganancia. Eso nos encaja, porque es natural, lo hemos visto más en nuestro día a día, ¿no? En diferentes cosas. Lo que no nos encaja tanto es al revés, ¿no? El por qué vendemos y qué esperamos obtener como ganancia de una venta, ¿no? En un activo. Pues un poco la idea es inversa. Nosotros, haciendo trading, a veces no nos lo planteamos. Dices, bueno, vendo y cierro más abajo, ¿no? Pero el por qué, ¿no? Pues un poco viene por el mismo motivo, pero a la inversa. Nosotros vendemos, en este caso, son cosas irreales, es una venta de algo que en principio no tienes, ¿no? Cuando hacemos trading, de hecho, no tienes nada, no tienes tampoco plata ni tienes nada de nada. Y en los futuros, justamente, un poco esa es la idea, ¿no? De cuando uno opera futuros y acordarse de que los futuros, bueno, o sea, me meto en un tema ya más complicado, pero tienen vencimientos y hay que renovarlos, hay que hacer el rollover porque si no te puede venir a casa un kilo de naranjas, por decir algo. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Pero la idea es esa, nosotros vendemos cualquier activo a un precio determinado, lo mismo. ¿Por qué? Porque esperamos que baje más. Entonces, vendemos algo que no tenemos, es ficticio, es algo, simplemente es un precio pactado de algo especulativo, de algo que no tenemos en nuestro poder. Es una venta descubierto, una venta a crédito, algo que no tenemos, que no poseemos, pero le ponemos un precio de venta que es el precio en el que se encuentra en ese momento. A lo mejor nosotros vemos aquí esta zona de soporte y en algún punto de aquí, en un gráfico menor, nos interesa vender. ¿Por qué vendemos aquí? Porque dado el aspecto técnico, dado
por lo mismo, fundamentales, por cualquier cosa, nosotros creemos que el precio bajará. Entonces, ¿qué haremos cuando baje en un punto determinado? A lo mejor aquí, en este soporte, tenemos pensado poner aquí el cierre de esa venta que hemos hecho más arriba. ¿Qué será ese cierre? No será una venta, será una compra. Nosotros vendemos y ese take profit, esa orden de aquí de cierre de esa posición, es una orden de compra. Lo vendemos a un precio X, por ejemplo, aquí a 26, y lo compraremos más barato, por ejemplo, a 24, ¿vale? Porque esperamos que caiga. Entonces, lo vendemos a 26, lo compramos a 24 y obtenemos la ganancia de la diferencia entre la venta y la compra. Tenemos esos $2, ¿vale? Y es un poco lo mismo, pero en la inversa. Es más complicado a veces de tenerlo porque no es tan frecuente esto en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Pero la idea es esa, ¿eh? Vender algo a un precio para comprarlo más abajo, con lo cual ganaremos esa diferencia y de esta manera, pues con la idea, ¿no?, de que el precio bajará. Esa es nuestra idea. Lo mismo que si compramos, esperamos que el precio suba. Pues cuando vendemos esperamos que el precio baje, ¿vale? Para comprarlo más abajo a un precio menor y obtener esa ganancia. Esa es la idea de comprar y vender. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien compre en un punto determinado o venda? Porque claro, si yo vendo aquí, es que alguien está comprando. Si yo cierro la posición más abajo, por tanto estoy comprando, alguien está vendiendo. Bueno, es que el trading es tremendamente subjetivo y hay infinidad de opiniones y de maneras de ver las cosas y también de operativas, ¿vale? Pensemos que no todo el mundo está operando de la misma manera que nosotros, en el mismo marco temporal, el mismo tipo de operativa, más a largo, más a corto. Claro, hay infinidad de tipos de operativa, bueno, infinidad de tipos de operativa no, pero ya me entendéis que hay muchas formas de hacer trading, muy a corto, medio, largo. Y claro, una persona que a lo mejor aquí compre, digas, ostras, pero ¿quién compra aquí? Bueno, a lo mejor hacen intradía y están haciendo una operativa muy a corto plazo, buscando un movimiento chiquitito, ¿eh? No tiene por qué ser alguien que está haciendo swing. Un poco, más que nada para entenderlo, que realmente hay tantas formas de hacer trading, de operar y tantas maneras de pensar y como siempre digo, el trading es muy subjetivo en la parte de análisis técnico, tremendamente subjetivo, donde uno a veces ve una oportunidad de compra, otro a veces ve una oportunidad de venta. Y esto es así, ¿vale? Ya no rasquemos más, simplemente aceptemos cosas tal como son y ya está. El trading, ya digo, tiene un componente de subjetividad brutal. Y donde a veces uno ve dobles techos, otro ve triples. Hay cosas que son un poco de cajón, ¿no? Pero realmente es muy difícil. Y de hecho, siempre se ha dicho que el chartismo en sí mismo, el chartismo son todas estas figuritas que deja el precio, ¿eh? No confundamos a veces los patrones de velas japonesas con los patrones chartistas, ¿eh? Hay que diferenciarlo. Los patrones chartistas son esas configuraciones que deja el precio de continuación, de giro, patrones más que se necesitan más tiempo para formarse, que se necesitan menos tiempo para formarse, o sea, patrones mayores, patrones menores, pero son esas figuritas tipo las banderas, los banderines, hombro, cabeza, hombro, doble techo, triple techo, diamantes, triángulos, todos estos son patrones chartistas que deja el precio con su movimiento, no con una vela ni con dos, con varias, ¿vale? Son configuración de velas, una unión de velas que nos dejan figuritas. Y esos son los patrones chartistas. Esto es lo que sale en muchos libros, en muchos manuales. A mí me encanta, es un tema que me gusta, porque me gusta cómo se mueve el precio. Pero claro, es eso, tiene una parte de subjetividad tremenda. Y se dice mucho, ¿no?, que es muy subjetivo y que a veces pues, el cumplimiento de estos patrones hay que cogerlo con pinzas. Y es verdad, y siempre lo digo. Primero que muchos de estas figuritas pueden hacer la doble función, tanto continuación como giro. Entonces hay que tener un poco de cuidado de no dar por supuesto cosas. Y luego que a veces donde uno ve un doble techo pues puede ser un poco más obvio, ¿no?
pero a veces estos patrones de hombro, cabeza, hombro y tal, podéis a veces escuchar diferentes opiniones, gente que lo ve en algún punto, gente que no, porque claro, es que a veces no es tan fácil verlos y uno pues no puede llegar no a verlo y a ver más un doble techo, más que un hombro, cabeza, hombro. Es que es complicado de que estemos todos de acuerdo en estos puntos, ¿vale? Pero bueno, más allá de las figuritas que vayan dejando, lo importante, como siempre, es dónde estamos, en zonas de resistencia, de soporte, que eso sí que es un poco para todos igual, ¿vale? Una cosa es que le demos más o menos importancia a un nivel, unos que otros, también eso pasa, pero que haya resistencia o que haya soporte, pues eso lo habrá, si lo hay, lo habrá. Ya digo, con la importancia que cada uno le dé, pero lo habrá. Pero esas figuritas, pues eso, puede haber muchas opiniones. Los patrones de velas japonesas, que también hay de continuación y de giro, que la mayoría de nosotros solamente utilizamos los de giro y los de continuación no son tan comunes, no se utilizan tanto, son más desconocidos. Pero en todos los libros que leáis de patrones de velas japonesas están los dos. Encontraréis los dos, los de giro y los de continuación. Los 3 soldados blancos, no sé qué. Yo no soy muy dada, tampoco aprendérmelos de memoria y no conozco tampoco mucho, solo los principales. Y no los opero. Y son más típicos, ¿no? Más trabajados los de giro, ¿vale? En zonas de soporte y de resistencia, detectar esos patrones de giro en velas japonesas. Entonces, claro, muchas veces podemos encontrar una unión de cosas de chartismo y de patrones de velas japonesas, ¿vale? Y eso le da mucha más potencia a todo ello, a ese posible giro del precio. Si estamos en una zona de resistencia y el precio en esa zona de resistencia nos deja un doble techo y en la segunda llegada nos deja un patrón de giro en forma de vela envolvente, bajista en este caso, tenemos más probabilidad, ¿no?, de que el precio baje en este caso, ¿no? Nos da más fuerza. Entonces, esta combinación de cosas es buena, ir observándolo en el precio. Ostras, pues en esta resistencia tengo pues que se me ha hecho un doble techo y además en la segunda llegada me ha hecho un envolvente, ¿no? Ostras, esto es todavía más, le da más fuerza, ¿no?, a esta posibilidad de que el precio baje. Y es bueno identificarlo, pero no los confundamos, ¿eh? Una cosa es un patrón chartista, figuritas que yo le llamo, y otra cosa son los patrones de giro en velas japonesas, ¿vale? Son cosas diferentes que se pueden complementar muy bien para dar más importancia a un nivel, más importancia a un posible movimiento, pero son cosas separadas, ¿vale? Los patrones de giro en velas japonesas solo los podremos ver en velas japonesas, ni en velas de barras, ni en velas de Heiken, que aquí las vemos mucho en clase. Ahí no hay nada, no hay ningún patrón de giro en velas. Sí hay patrones chartistas y los veremos igual en velas de barras, en velas Heiken, en velas japonesas y en las que sean. Los patrones chartistas sí que los veremos igual. A veces puede ser más fácil en un tipo o en otro, más visual, es más claro, pero se ven igual, porque es el movimiento del precio, no es una vela, es el movimiento. Pero los patrones de velas japonesas, tanto de giro como de continuación, que también los hay, solo los podremos ver y solo los podremos identificar y ponerles el nombre, ¿no?, que tocan a cada uno de ellos si vemos el precio, como aquí ahora, en velas japonesas. Si lo cambiamos a velas Heiken no vemos nada. No podemos decir, hay un martillo. No, porque no estamos viendo el precio en velas japonesas. Esto lo inventaron los japoneses y con esta formación de velas, ¿vale? Bien, pues hablando de velas japonesas, vamos un poquito también a trabajar hoy este tipo de configuraciones, las más típicas, vamos a ver, nada, de esos 4 que nos ha dejado el precio, tal cual, aquí mismo, tal y como lo tenemos. Esperad, antes de eso, dejadme un momento. Voy a poner, echamos un primer vistazo, ¿vale?, al mensual y al semanal y volvemos aquí al diario y vemos un poco un par de patroncitos de velas japonesas y así repasamos. Aquí tenemos la plata
desde el año de la catapum. Bueno, aquí todo plano, empezó a tener algún tipo de reacción un poco más así en 2005. Tendencia alcista muy vertical, fijaros, temas que son importantes de detectar en cualquier marco temporal, ese aspecto de la fortaleza del precio, de la debilidad. Fortaleza es, pues, el precio se mueve con mucha fuerza, valga la redundancia, se desplaza muy rápidamente, tanto para arriba como para abajo. Fortaleza no es sinónimo de movimiento alcista. Fortaleza es un movimiento rápido y vertical, dejándonos velas, no tiene por qué ser todas, pero velas, algunas de ellas, la mayoría, de cuerpo grande, con mucho cuerpo, y donde el precio pues sube o baja a una velocidad tremenda. Se mueve una cantidad de puntos en poco tiempo pues brutal. Debilidad, pues todo lo contrario. Debilidad, lo que veremos, por ejemplo, sobre todo muy en zonas laterales o a veces tanto en zonas laterales como en posibles correcciones. Y es lo ideal de ver, que las correcciones sean lentas. Dentro del movimiento de una tendencia, pues nos gusta ver que el precio se desplace, por ejemplo, la tendencia alcista, dejándonos movimientos de fortaleza en los impulsos, movimientos verticales, cuanto más vertical mejor, velas de cuerpo grande, ¿no?, que nos indican fuerza en la tendencia, en este caso alcista. Y en cambio, las correcciones nos gusta ver velas más chiquitinas, un movimiento más plano, y que no baje de golpe, porque claro, si tenemos un movimiento muy vertical bajista, uno se asusta, ¿no? Y dices, ostras, ¿aquí qué pasa, no? Porque baja, a veces son manipulaciones, pero en cuanto al movimiento en general, ¿no?, lo que nos gusta ver es correcciones lentas, con velas más pequeñitas, lo que nos indique que no tiene el precio muchas ganas de bajar, que no hay fuerza bajista, ¿vale? Y esto es lo que nos gusta ver en un movimiento, ¿no?, en un impulso y una corrección dentro de una tendencia, alcista o bajista. Si fuera bajista, al revés. Un impulso bajista con fuerza y una corrección alcista lenta, débil, ¿vale? Entonces, también ocurre que vemos y observamos movimientos débiles en laterales. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que el precio no tiene fuerza en ninguna dirección, ni hacia arriba ni hacia abajo. Los laterales justamente es eso. El precio no está todavía, no ha tomado la decisión, ¿no?, de hacia dónde quiere ir. Y vemos eso, movimientos como aquí tal vez, ¿no?, más débiles, velas normalmente de cuerpo pequeñito, y que nos indica que el precio no tiene ni fuerza alcista ni fuerza bajista hasta que no se decide, ¿vale? En cambio, en los tramos, en los impulsos, pues sí, hay más verticalidad. Fuerza, debilidad. Fuerza, y aquí, fijaros, también hay fuerza bajista. Una corrección mayor para encontrar apoyo en este último máximo importante que dejó el precio. La plata es un activo, todas materias primas, la mayoría tienen una característica y es que los movimientos son bastante volátiles, menos nobles, esos patrones chartistas a veces son más difíciles de detectar, muchas manipulaciones, son bastante complicados a veces de operar, sobre todo algunos más que otros. Tienen también mucho menos volumen de negociación, no es lo mismo el SP500, ¿no?, que que el zinc, ¿vale?, que el metal zinc. La cantidad de gente que opera el SP500 no tiene nada que ver con la gente que opera el zinc. Por tanto, a veces pues, los movimientos son más volátiles, ¿vale? Y nos dejan pues, patrones mucho más difíciles, más complejos y son más complicados de operar. La nobleza no es la misma y, por tanto, lo que nos gusta ver, esos pullbacks y tal, esas cosas más previsibles, pues como hay menos gente operando eso, pues se producen menos. Y esto también le pasa a la plata, aun siendo un metal, una materia prima bastante operada. Bien, pues fortaleza, debilidad, en ese punto estábamos. Y aquí lo que vemos es un movimiento muy fuerte, muy alcista. Aquí está 2011, principios abril 2011 y tal cual subió, bajó con menos fuerza, consumió más tiempo en la bajada. Luego, pues, el precio se quedó muy lateral desde que llegó a la zona de suelo, a este nivel de los 1.500, más o menos, de soporte.
pues el precio ha quedado muy, muy lateralizado, con sus picos, con sus movimientos intermedios, pero en una zona bastante lateral. Y fijaros que aquí tenemos esta zona de aquí, que es muy importante, que es donde el precio, pues este año 2020 ha tenido la fuerza para romperlo, no se había roto desde que se alcanzó este nivel en 2016, pues el precio ni siquiera había llegado. Ha sido ahora que ha tenido la fuerza para superarlo. Y fijémonos cómo ha hecho, ¿no?, un pullback. ¿Vale? Ha habido una ruptura, un pullback, una vela contundente de ruptura de una resistencia muy importante, 2016. Luego vemos, lo tengo puesto en velas japonesas, como ahora hablaremos de velas, ya me he quedado aquí. Y fijémonos, ¿no?, un poco para ver previsión de movimientos, previsión en cuanto a temas técnicos, no porque creamos o dejemos de creer nada, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Sí que aclarar el tema de la plata, que hay pautas estacionales en diferentes activos y también lo hay en la plata. Y hay uno que se ha estudiado y que tiene pues una estadística bastante alta y una probabilidad bastante alta de que ocurra, de que los finales de año tenga un comportamiento a nivel estadístico, he hecho un estudio de hace 70 años, los últimos 70 años, pues tenga un comportamiento bastante alcista a finales de año. No tiene por qué ocurrir cada año, pero estadísticamente se ve que es una pauta estacional que se cumple bastante, porque la mayoría de productores que utilizan esta materia prima para construir, para hacer lo que tengan que hacer para sus empresas, pues acostumbran a hacer los pedidos a final de año, al principio. Y se ha estudiado que hay pues eso, un comportamiento más alcista que bajista en los últimos 70 años, desde mitad de diciembre a mitad de febrero más o menos. Digo, no tiene que ocurrir cada año, pero se ve que han estudiado pues que sí, en los últimos 70 años pues más años ha habido de comportamiento alcista que bajista y en bastante mayor medida. Bien, sin querer nosotros aquí hacer ningún tipo de bola de cristal, pero si eso este año se cumpliera, y ya estamos a día 9 de diciembre, si hubiera pues un posible comportamiento alcista ahora a finales de año y a principios, tampoco, fijémonos en el aspecto técnico, pues simplemente viendo el tema técnico, pues ahora mismo a mí lo que me daría más opinión, ¿no?, me decantaría por pensar que lo que puede ocurrir ahora, ¿no?, lo más probable técnicamente sería la continuación alcista. ¿Por qué? Porque lo último que ha hecho el precio, estamos hablando de un gráfico mensual, es una ruptura de un nivel muy importante este año, de una resistencia muy fuerte. Y a priori nos ha dejado ya un pullback aquí en septiembre, otra llegada a la misma zona más o menos en noviembre de este año, ¿no?, como una especie de corrección a la zona que ahora parece que está actuando de soporte apolarizado. Bueno, tenemos un impulso y una corrección. Eso da pie, a priori, a pensar que puede haber la continuación alcista del movimiento. Tenemos los máximos de 2020, este nivel de los 30, ¿vale? Evidentemente es una resistencia fuerte, son los máximos anuales y es un máximo pues muy potente en este activo. Fijémonos que cuando el precio alcanzó estos máximos aquí en el 50, dentro de sus movimientos, fijémonos y ampliamos un poquito, que hizo aquí una primera llegada, bajó, hizo una corrección hasta este punto, volvió a subir y nos dejó un doble techo por fallo. Recordemos, tema de fallos, doble llegada, upthrust. Por fallo es que no llega a alcanzar, en este caso, el máximo anterior. Doble llegada sería que hubiera llegado al mismo nivel. Y upthrust es las típicas manipulaciones, un intento de superación, ¿no?, una manipulación del máximo anterior, hubiera habido una ruptura, sea consolidada, un cierre o no, una mecha simplemente. Pero sería una manipulación y en resistencia se llama upthrust, un soporte spring.
Bien, pues aquí tenemos este doble techo por fallo con su zona de soporte, ¿vale? Fijémonos que la rompe y el precio se queda un poco encajado, ¿no?, en esta zona. Esta es la zona de soporte del doble techo. Aquí hace como un primer pullback, un segundo pullback con manipulación, vuelve a la zona de soporte, vuelve a intentarlo, ¿no? Una zona lateral de un par de años muy potente en la zona de los 35. Por lo tanto, que el precio tiene un nivel importante, número redondo, y este nivel pues puede ser, pongo en un punto aquí, sin ponerlo exactamente en el 35, en esta zona. Es un nivel muy, muy importante porque es el mínimo común del último doble techo que marcó aquí en 2011. ¿Eso por qué va bien? ¿Por qué nos interesa? Pues para prever posibles objetivos del precio. Si el precio tiene fuerza para subir y continúa el movimiento alcista anterior, el impulso anterior en mensual, primero, evidentemente, sin tener en cuenta resistencias interiores de aquí, pero en mensual lo primero que se va a encontrar son los máximos de este 2020, está clarísimo, el 30. Si se supera, hay alta probabilidad de que el precio vaya a buscar la resistencia más importante en mensual siguiente, que es esta zona de los 35, toda la lógica, número redondo, y además es que es una resistencia natural del mismo precio, gráfico mensual. Evidentemente por aquí habrán cosas, puede quedar durante un tiempo aquí en lateral, corregir, ir para arriba, para abajo, pero puede ser un posible objetivo de llegada. Y fijaros que a veces las cosas no suceden tan despacio. Aquí, vamos, se ha pasado de marzo de los 1100 y pico, que tocó aquí mínimos, 1150 más o menos, a los 30, 1150, perdón. Me despista aquí la Pro Real. De los 11,45 a los 30. O sea, en un periquete, en 4 o 5 meses, patapam, todo este desplazamiento del precio en muy poco tiempo. Entonces, si esto tiene reproyección, además si proyecta en cuanto a distancias, ¿no?, de la misma distancia del impulso anterior desde el final de la corrección, pues yo creo que se va más allá. Vamos a calcularlo, pero yo lo veo más en los 40 que en los 35. Pero bueno, eso son proyecciones de FIBO, Espérate que encuentre FIBO. Aquí. Los cambios de dibujo que me han hecho. No, sale colorines en FIBO, no acabo de entenderlo. Pues si hago un copia de FIBO y lo sitúo el 100% en el final de la corrección, me da una proyección de FIBO, si el siguiente impulso, si el siguiente movimiento alcista tiene la misma distancia que el primero, me proyecta que va a llegar clavado a 40. ¿Vale? Eso es la proyección, Tiene por qué suceder, pero eso es lo que me proyecta FIBO. Quito esto. Entonces, incluso traspasaría esta resistencia y nos iríamos a los $40. Ya se verá. Bien, pues eso es un poco lo que así en el gráfico mensual a mí me inspira más una continuación alcista técnicamente hablando, Y si realmente pues hay este año se cumple esa pauta estacional alcista de finales de año y principios de año, pues mira, a lo mejor tenemos esa excusa para ver al precio pues subir, ya se verá. Bien, también como se valora en dólares, a lo mejor una bajada del dólar, si continúa bajando, le da un mayor impulso alcista a esta materia prima. Pues tenemos este soporte fundamental, que ahora lo encajaremos un poco para que cuadre más con los mínimos que ha dejado el precio, pero bueno, es una zona en general, más que un nivel exacto, y vemos los máximos del año y vemos posibles zonas de resistencia futuras que el precio puede llegar a ellas. Luego, por debajo, si este nivel, si esta zona de mínimos que ha testeado un par de veces estos meses en 2020 se pierden, pues tenemos, niveles inferiores aquí en el 20, ¿vale? Este número redondo que está un poco esta zona, este último máximo, ¿no?, que tenemos aquí en mensual. Este es el más cercano en precio, este es el más cercano en tiempo.
¿vale? Y también acostumbran a ser niveles que el precio va a buscar. Y este soporte, pues también es un soporte que puede ser objetivo si se perdieran los mínimos de estos meses, de septiembre y noviembre. ¿Vale? Una zona a buscar un número redondo, un soporte natural del precio y podría también apoyarse aquí. Más abajo ya veríamos qué ocurre. Pero también sería una zona posible si lo que ocurriera fueran caídas. Fijémonos que estamos... Más no me marca la rayita. Esta vez se lo arreglo porque esto me lía mucho. Bueno, sí, está marcado un poco aquí. Este es el 50%, que es un poco esta zona. Estaríamos ahí, entre el 50 y el 61. Por ahí se encontraría la zona de soporte siguiente. Vale. Lo que decimos, creación de escenarios. ¿Qué puede ocurrir? Movimiento alcista, llegaremos aquí a ver qué hace, si supera siguiente resistencia y también luego ya los 40. Si se pierde en esta zona de mínimos, pues podemos ver caídas a la zona de soporte inmediatamente siguiente, ¿no? Esta zona de los 20 y soporte natural del precio. Vamos a bajar al gráfico semanal. Que ya tenemos un poco más cercano en el tiempo el precio y el movimiento. Quito esto, no tengamos. Y aquí vemos esta vela tan chula, esta ruptura de resistencias, tanto de la primera, esta zona de aquí, como de ese máximo de 2016. Una vela contundente. Esto también en diario se ve y es importante que lo comente. Estas velas son, dentro de que no es tampoco, no es ningún patrón de vela japonesa, no lo es en sí misma, pero tengamos en cuenta y démosle la importancia que tienen este tipo de velas. Una vela no tiene por qué cerrar en máximos, una vela que no tenga ninguna sombra, sí que es un patrón en velas japonesas, se llama, espérate que siempre me equivoco de vocales, Marubozu creo que se llama, puede ser que le haya puesto una vocal donde no toca, pero creo que se llama Marubozu. Bueno, algo así, que son velas que no tienen sombras, tanto bajista como alcista. Velas sin sombras súper potentes. Le confieren, son velas grandes, de cuerpo grande, sin sombras. Le dan un aspecto, o sea, nos dan información alcista o bajista, dependiendo de cómo sea la vela, pues que es realmente muy, muy importante. Pilar, me dices, en mi gráfico la numeración salía con 30. Sí. No, es que esto como es el CFD, tienen puesta esta numeración aquí. Por eso yo a veces cuando estoy hablando me confundo. De los 3.000, no. El precio está en 20, en 30. Es como está en dólares. No hagas caso. Es el tema de cómo lo tienen puesto aquí en la plataforma de ProReal. Pero son 30 o 20, sí. Pues este tipo de velas, y aunque no sea un marubozu como se le llame exactamente, aunque tengan pequeñas sombritas, pero sean velas con este tamaño, ¿vale? Y velas que rompan una resistencia o un soporte, ¿vale? Estamos hablando de velas de breakout o breakdown, ¿vale? Velas de breakout o breakdown, velas de rupturas de niveles. ¿A ti, Daniel, te sale bien en 30? Pues no sé, algo le pasa a mí. No hagáis caso hoy de mi ProReal Time, tan poco extraño. Pero es así, es 30-20, olvidémonos de los 3.000. Pues cuando se producen rupturas con este tipo de velas, démosle mucha importancia, ¿vale? Son rupturas muy fuertes y recordemos, estas velas, velas cuyo cuerpo pues, es destacadamente superior a las últimas velas, ¿vale? No tiene un mínimo. Dice, ostras, pero ¿cuántos puntos o cuántos ticks tiene que tener la vela? No va por ahí. Es un poco en comparación con las velas anteriores, que realmente destaque. Y que, claro, que rompan algo, ¿vale? Tiene que ser rupturas, velas de ruptura con un cuerpo destacable en comparación con las velas anteriores. A veces se les llama HN. Velas HN son velas, pues, N veces superiores a las anteriores, ¿vale? Se dice mucho que una vela, o sea, hay un patrón que no sale en los libros, menos yo no lo he leído, pero se dice mucho, ¿no? Una vela H10. Y yo lo tengo, de hecho, lo comento en las clases. No sé si en la clase del curso básico lo expliqué,
no estoy segura de la vela H10, pero sí que hablo de ella en el curso Swing como un patrón de entrada. Es una vela que puede servir como setup. En el básico sí, ok, es que ya no sé lo que digo en los cursos. Perfecto, César, gracias. Pues estas velas, hay dos puntos que son soporte o resistencia, ¿no? Si es una vela bajista. Y son su 50% y sus mínimos. O sea, estas velas no pueden perderse, no puede haber, bueno, no puede hacer lo que quiera el precio, pero si vemos que el precio en un movimiento de pullback supera de mucho y cierra de mucho una vela de breakout de este tamaño, mal asunto, ¿vale? Porque el 50% del cuerpo es, en este caso, soporte y también sus mínimos. Y una vela H10 es eso, una vela cuyo cuerpo es mayor a las últimas 10 velas, ¿vale? Y en principio, este tipo de velas, si lo que hacen es romper pues, un nivel de soporte o resistencia horizontal o una directriz, que esto se utiliza mucho a veces en las correcciones, después de un impulso, el precio corrige, y si al final de la corrección nos deja una vela H10, pues es una vela que nos dice que la corrección, ¿no? O sea, la información del precio, que es la idea de los setups, ¿no? Que nos informe del siguiente paso que a priori va a dar el precio, pues nos dice, la corrección terminó y prosigo el camino, ¿vale? Entonces, es ella misma, una H10, un setup. Bien, pues recordemos esto. Si luego en el pullback, sea cualquier marco temporal, de una semana, de un día, de una hora, de 5 minutos. Claro, a ver, un poco, espera, entre comillas, de 5 minutos, o sea, ya gráficos, cada vez que vamos bajando, hay mucha más volatilidad y mucho más ruido. Entonces, a veces hay que cogerlo con pinzas. Pero la idea es que no puede el precio perder los mínimos de una vela HN que rompa un nivel. Puede el precio acercarse, dejar mechas. Pero la idea es esa, como aquí, que llegue pues, a un porcentaje pequeñito, aquí estamos a un 25 más o menos, o un 33 del cuerpo de la vela, hace como un pullback a ella y retrocede. ¿Vale? Si vemos cierres por debajo del 50% del cuerpo, no del rango, no sumemos sombras, solo del cuerpo, un cierre por debajo del 50%, a ver, no cosa es que sea un tique, prefiero algo contundente, cuidadín. Y si vemos, desde luego, ya cierres por debajo de los mínimos, se acabó. Ya esto ya no es ninguna ruptura, es una ruptura falsa. Bien, pues estas velas son importantes y hay que darles la importancia que tienen, porque nos ratifican rupturas y sus niveles 50% mínimos, si son alcistas, o al revés, si son bajistas, pues hacen de soporte o de resistencia. Bien, aquí en semanal, ¿qué más cosas podemos ver? ¿Qué más niveles podemos trazar? Pues tenemos una directriz que puede ser interesante. La directriz, lo que decíamos, ¿no? Antes de las correcciones. A veces las correcciones nos dejan, ¿no? Un movimiento que nos permite trazar unas directrices. En este caso, una directriz bajista, porque la corrección, como el impulso es alcista, la corrección es bajista. Por lo tanto, trazaremos una directriz bajista. Y va muy bien porque cuando se rompen, nos dan esa información, ¿no? Es como decíamos, ¿no? Puede ser un setup. Esperar la ruptura de esa directriz de la corrección que nos puede plantear una entrada a mercado. Aquí tenemos pues, una directriz bastante, fijámonos, más o menos, que es bastante chula, ¿no? Se puede trazar de forma lineal bastante claramente. A veces no, Las correcciones de una vela para aquí, de una vela para allá, y dices, a ver, ¿dónde cojo esto como directriz? ¿Dónde la pongo? Porque si cogemos los primeros máximos decrecientes, tenemos una directriz así plana. A veces es complicado y a veces es más fácil. Y en este caso, pues bueno, nos deja una directriz bastante mona, bastante fiable en este caso. Fiable en cuanto a que se puede unir bien los máximos decrecientes. Y tenemos esta zona de soporte. Fijaros cómo el precio nos hace una primera llegada. Bueno, primero lo veremos mejor en diario, pero aquí también se ve muy bien. Y además, se ve bastante bien así a nivel general. Fijamos que cuando llega aquí, aparte de esta primera vela volátil que hizo esta primera corrección,
Luego el precio se queda un poco lateralizando, ¿no? Estas semanas. Las pequeñitas, acababa el precio de saber bien en qué dirección ir. Incluso podía uno plantearse de que fuera un triángulo simétrico, ¿no? Un banderín y máximos decrecientes, la unión de estos dos mínimos crecientes, un banderín de o continuación o giro, puede hacer lo que quiera, los triángulos son complicados, pero en todo caso, pues una zona lateral. Y una zona lateral que también nos deja como una estructura de giro, ¿no? Sobre todo uniendo estos, el primer máximo, no el siguiente de la vela siguiente, sino ya este de aquí, cuando el precio hace una bajada y nos deja máximos decrecientes y aquí, ¡pam!, nos deja un máximo que está por encima del anterior, ¿no? Se hace como este doble techo más claro, que tiene un poco la zona de soporte, exceptuando este pico de aquí, que cerró finalmente aquí arriba, pues toda esta zona, ¿no?, de soporte de esta estructura de doble techo. Fijaros cómo luego lo ha respetado. Este nivel de soporte que aquí fue roto, se produjo un breakdown, una ruptura de este soporte, pues el precio desde la ruptura ha quedado encajado entre esta zona que ahora está ejerciendo de resistencia, los niveles de los 26, ¿vale?, que aquí hizo un primer pullback, y aquí una manipulación en toda regla, en diario lo veremos más, y la zona de mínimos. El precio volvió aquí en noviembre a dejarnos pues un nivel cercano a los mínimos de septiembre. Y tenemos una zona de soporte bastante con sus irregularidades, pero más plana, ¿no? O sea, hay diferencia. En cambio, una zona de máximos decrecientes. Un posible triángulo descendente que en principio los triángulos descendentes tienen connotación más bajista que alcista, son más patrones de continuación bajista, pero aquí tampoco lo que le precede no es una tendencia bajista, es una tendencia alcista y puede ser también una especie de bandera dentro de todo el conjunto. Entonces, lo que siempre esperemos pues, por dónde rompe y ya se tomarán las decisiones que tengamos que tomar si queremos operarlo. Por lo tanto, tenemos esta zona de soporte, esta zona de resistencia de toda la posible corrección y en cuanto a niveles horizontales tenemos un nivel aquí muy importante en semanal, que es la zona de soporte de esta estructura de giro que se perdió y que ahora está actuando de resistencia. Este máximo de los 26. ¿Vale? Ya digo, aquí hizo la primera llegada y luego vino aquí una upthrust y tal, pero es un poco esta zona. Pero viene de aquí. Viene de todo el soporte del doble techo. Vale, pues en semanal tenemos bastante encajado. Y fijémonos que si esto también, ¿no?, lo vemos como un patrón de doble suelo, más o menos lo tenemos en la misma zona, tenemos el máximo común de este doble suelo aquí, ¿no? Y si el precio consigue romper esta resistencia, ese máximo común del doble suelo, si tiene la proyección que a veces se estima que tengan, que es la distancia entre el máximo y la zona de suelo, proyectada desde el máximo hacia arriba, pues vemos, un poquito así a ojo, que la posible llegada, si se rompiera esta resistencia, podría ser los máximos de 2020, los 30. Podría haber esa posible proyección. Por patrones chartistas, sería ese cumplimiento. Una llegada, se produjera la ruptura de ese máximo común del doble suelo, una llegada a los 30. Vale, pues vamos a bajar al diario. A ver qué tenemos por ahí. A ver si lo encuentro aquí. Un día. Vale. Aquí en diario vamos a comentar 4 velitas de estas de patrones de giro. Fijaros en esta de aquí, también en diario, la ruptura de todas esas resistencias. La resistencia mayor, la de 2016, se produjo en una vela también, una vela H10. Aquí sí que cerró en máximos la vela. No hay sombra superior, lo que le da más potencia alcista, una vela muy chula. Y que en ningún momento, pues ni siquiera ha llegado el precio en las correcciones al 50% del cuerpo. Ha hecho diferentes correcciones menores, 30 y pico % del cuerpo, pero ni siquiera ha llegado a 50. Se mantiene intacta su fortaleza de ruptura.
Vale, a ver, los patrones de velas japonesas, lo primero que tenemos que tener en cuenta, primero, es que tienen que estar en una zona de resistencia de soporte, ¿vale? Porque si no, no giran nada. Podemos llegar a ver patrones, o sea, de giro, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un movimiento lateral. Podemos ver algún envolvente porque se ha dado, porque mira, se ha formado ahí. Pero eso no quiere decir que el precio vaya a girar, porque no cumple la premisa primera y básica de un patrón de giro en velas, que estemos en una zona de soporte o resistencia. Mayor o menor, pero tiene que estar en soporte o resistencia. Si no, ahí no busquemos patrones de giro en lateral, porque no tendrán realmente la fuerza que tiene que tener un patrón de giro. No se va a cumplir, y si se cumple es de casualidad, ¿vale? No nos da la información que tienen que darnos. Bien, eso primero. Y luego, cuanto más claros los veamos, mejor. Tenemos que coger la lupa para verlos, tampoco no le demos la importancia, una importancia muy grande, ¿vale? Tienen que ser patrones que digas, ostras, que claro está. Se ve sin llegar a tener que mirar el cierre y la apertura del siguiente, a ver si abre con algún tipo de gap o no, para ver si es una envolvente o no lo es. Esto ya a veces se hace complicado. Sí, se le puede dar la etiqueta, pero como fortaleza, pues a lo mejor no la tiene tanta, ¿no? Que una que es, wow, que es clarísima. ¿Qué más cositas? Ahora iba a decir algo y se me ha ido de la cabeza. Estamos hablando de la que está zona de resistencia y soporte, que se vean, se vean claras y también, lo de siempre, cuanto mayor sea el marco temporal en el que estamos observando ese patrón de giro en velas japonesas, al igual que los patrones chartistas, más importancia tendrá, ¿vale? Más importancia. No es lo mismo una envolvente en un gráfico mensual, semanal, diario, que en un gráfico de 5 minutos. A lo mejor se cumple igual, pero claro, la fuerza que tiene no es la misma, ¿vale? Y esto también hay que considerarlo cuando analicemos el precio. Bien, aquí, sin extendernos mucho más, vemos un poco toda la corrección para detectar 4 o 5 patroncillos. Aquí hemos visto esta H10 en ruptura. A ver, no sé, por ejemplo, un martillo. ¿Alguien ve un martillo en algún sitio? Un martillo es una vela que se apoya en soporte con un cuerpo chiquitito en la zona de máximos, con una sombra. La característica principal es que la sombra tiene que ser de un tamaño como mínimo 2 veces al tamaño del cuerpo. Si no es a menos ese doble, no lo tengáis tan en cuenta. En el último mínimo, ¿qué fecha? Pongamos la fecha y así será más claro para todos. El mes, más o menos, el mes, el día, como tenemos aquí, hasta aquí abajo. En diciembre, el anterior en noviembre. Vale, Pilar, tú me dices este y tú, José, me dices este de aquí. 28 de octubre, Rolando. Vale, este de aquí también coincides. En diciembre igual lo veo más doji. Bien, interesante. Sí, este de aquí es un martillo. Tenemos el precio apoyándose en una zona. Fijémonos que aquí nos deja en esta corrección un mínimo, aquí más, se deja ya muy claro esta zona de soporte, que viene un poco también de esta zona de aquí. El precio, clac, vuelve a apoyarse en esa zona de soporte, ¿no? Y de hecho, hablaremos también de ello, es como una manipulación, ¿no? Dejándonos una vela, La característica principal, ¿estamos en soporte? Sí. ¿Y tiene el cuerpo es chiquitito? Sí. ¿Está en la zona de máximos de todo el rango? Rango es cuerpo más sombra, todo el rango. ¿Está en la parte superior de todo el rango? Sí. ¿Tiene la sombra un tamaño como mínimo 2 veces al tamaño del cuerpo? Pues sí, y más allá. Perfecto. Es un martillo, ¿vale? Este lo es. El cuerpo, el color da igual. Puede ser rojo o verde, rojo-verde, o sea, alcista o bajista. No es fundamental que sea alcista. No tiene por qué. Si lo es, mejor. Es lo de siempre. Siempre, los patrones de giro, siempre hay aquellos puntos que uno puede decir, mejor si el cuerpo es verde, mejor si es no sé qué, mejor si la vela envolvente envuelve cuerpo y sombras del anterior. Siempre hay cosas que le dan más fuerza
a ese patrón de giro, pero no son condición necesaria para poder llamarlo martillo, ¿vale? En este caso es un cuerpo rojo, bajista, pero no pasa nada, es un martillo igual. Yo a veces yo no opero, no entro en patrones de giro, pero sí que los veo y le saco la información que me puede servir, ¿no?, para operar. Yo en ese tipo de patrones, por ejemplo, el martillo, ¿no?, si el cuerpo es bajista, si uno se plantea entrar al ver un martillo, si el cuerpo, como en este caso, es bajista, yo recomendaría dos cosas. O sea, podéis optar por dos cosas. Bueno, pues haced lo que queráis, en primer lugar. Pero un poco para darle más confirmación a este patrón de giro en velas, ya que el cuerpo no es verde, que en principio los martillos no necesitan confirmación, ¿vale? Pero al ser este cuerpo así bajista, que es cerrado por debajo del precio de apertura, pues una de dos para entrar, para hacer la entrada, porque son setups también ellos mismos. Pues podemos poner una orden evidentemente pensaremos en comprar. Una orden de compra, aquí tenemos la sombra pequeñita, ¿vale?, que es el máximo de toda la vela. Pues una orden de compra por encima, una orden de compra stop, el precio cerrará aquí abajo. Cuando cierre, nosotros ponemos una orden de compra un poquito por encima del máximo. ¿Por qué? Pues porque si el precio tiene fuerza para subir, ha cerrado aquí, aquí abre y aquí toca. Nos toca la orden de compra que está aquí esperando el precio y ya se activa nuestra compra. Eso nos da un poco más de fiabilidad de que el precio ha tenido ganas de subir y superar los máximos del martillo. Esta sería una opción. Otra opción es esperar la confirmación. ¿La confirmación qué es? Las confirmaciones no son más que la vela siguiente, ¿no?, el marco temporal que estemos analizando, que cierren por encima de los máximos de la vela anterior. En este caso, fijémonos que la vela siguiente cierra por encima del máximo de la vela martillo. Por tanto, pues esperamos, no hacemos nada con la vela martillo y al día siguiente a ver qué ocurre. Pam, 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 cierra aquí. ¿Cierra superando el máximo del martillo? Sí. En teoría, la unión de estas dos velas es un martillo confirmado, ¿vale? Entonces, en casos de martillos que no los tengamos todos, si operamos esto, si entramos así, no las tengamos todas y además el cuerpecito es bajista y dices, ay, ¿aquí qué hago? Pues tenéis un poco estas dos alternativas que os pueden ayudar a no entrar justo en el cierre que estamos entrando por debajo de la apertura de esta vela, ¿no?, del día, y a veces un poco de angustia. Pues bueno, podemos hacer un poco esas dos alternativas, ¿vale? Lo mejor, esperar la confirmación, está clarísimo. La vela siguiente, ver cómo cierra y ya con la información toda, ella un poco asegurada, pues podemos entrar. Bien, ¿qué más tenemos? Comentabais este. Sí, este es un poco de todo, pues también es un martillo. Pero es un doji, tiene más o menos, la apertura y el cierre en el mismo nivel. Un doji exactamente no tiene que tener el mismo nivel exacto, o sea, el tick de apertura y cierre. Evidentemente, si lo es, mejor, es un doji más potente. Pero puede haber a veces, por aquí, si lo ampliamos, podríamos ver incluso que hay algo en la apertura y el cierre no coinciden exactamente. A ver, si le pongo encima me lo dirá. Apertura 2266,2. Cierre 2266,3. ¿Veis? Hay una pequeña diferencia entre la apertura y el cierre, con lo cual no es un doji de estricto, pero se le considera un doji igualmente. Cuando hay tanta poca diferencia, es un doji. Recordemos que el doji no tiene plural. Son chorraditas, pero ya que hablamos de él, no hay dojis. El doji es doji, en singular. No tiene plural. Bien, pues los doji, dentro del movimiento del precio que no estén en soporte o resistencia, pues lo que nos indica es indecisión, duda. El precio no sabe dónde va. A veces encontramos en muchos laterales muchos doji. Y dices, ostras, no pasa nada. Simplemente es que el precio no sabe bien en qué dirección ir. Y nos deja ahí dojis con más o menos sombra, pero dojis de indecisión. De hecho, el doji por sí mismo es una vela de indecisión. No es una vela de giro. Un doji no es una vela de giro, es una vela de indecisión, de duda, ¿vale? Pero cuando forman parte de un patrón de giro en velas japonesas,
tiene más potencia, más fuerza ese patrón de giro. Es decir, en el caso, por ejemplo, aquí de un martillo, que también es un martillo, ¿vale? Y estamos también en una zona de soporte, hermanos, de estos mínimos de octubre, que nos deja una manipulación tremenda, ¿vale? Esto es un spring, es una manipulación en soporte, un intento de ruptura de este soporte que al final no consolida. Llegó a estar aquí abajo la vela, una vela bajista que llegó a estos mínimos y se replegó, subió, o sea, cantidad de compras aquí de demanda que entró para cerrar arriba a los máximos, ¿vale? Y ahora hablaremos de las manipulaciones. Hoy hacemos un poco de repaso así de temas técnicos. Pues este tipo de velas, estos martillos, pero que no tienen apenas cuerpo, que es más un doji, es un doji. ¿Alguien sabe cómo se llama? Espera, antes de decirlo. Hay varias nomenclaturas de doji. Las principales son tres. Son tres. Bueno, el doji típico, ¿vale? Que la sombra por arriba y por abajo del cuerpo, más o menos del mismo tamaño, es un doji, punto. Y luego hay tres más. Pilar, el Dragonfly, por casualidad, pues sí, lo dices bien. Es un tipo de doji que le da configuración alcista, ¿vale? Porque es como un martillo, ¿no? Lo que nos dice es que han entrado compras desde el mínimo hasta el cierre. Por tanto, sí, se le llama Dragonfly y tiene, pues, nos da información de posible giro de un movimiento bajista a un movimiento alcista, ¿vale? Apoyado en una zona de soporte. Y es un doji Dragonfly. Luego está el doji. Aquí no sería complicado encontrarlos, tampoco son tan comunes. El doji, bueno, este de aquí no os creáis que tiene pinta. Un poquito lo tiene. Aquí hay más cuerpo, pero tampoco está en la zona de mínimos, ¿eh? No es bien. Este sí que es más chulo porque apenas tiene sombra superior y este es un Dragonfly bastante chulo. El revés, el que esté en resistencia y que nos deje pues un aspecto así, ¿vale? Al revés que este, es decir, el cierre y la apertura están en mínimos. Subió, ¿vale? Y cierro aquí. Un doji que tiene el cuerpo, la apertura y el cierre, o el cuerpo mínimo en la zona de mínimos. ¿Alguien sabe cómo se llama? Doji de la vida, exactamente. Y luego está, perfecto, Joan. Y luego está el doji hay un tercer doji muy típico, que también lo vemos bastante. A ver si aquí hay alguno. Bueno, a veces están así en zonas que parece que sea de giro. Bueno, mira, por ejemplo, no, es que no son doji. Bueno, da igual de buscarlo porque estaríamos aquí perdiendo tiempo. Este es bajista, porque fijémonos, Fernando, que el precio abre aquí abajo. Sube, pero no aguanta. Y baja. Y acaba cerrando en la apertura, que es en los mínimos. Ha entrado muchas ventas, ¿vale? Entonces, es como una estrella fugaz, pero sin cuerpo, ¿vale? Tiene una sombra superior contundente. Y a veces, pues si hay cuerpo, es una estrella fugaz. Si no hay cuerpo y está justo la apertura y el cierre en mínimos, como aquí por al revés, es un patrón de giro, tiene que estar en resistencia, de alcista-bajista. Es un patrón de giro bajista. Y luego están las velas doji, que son más incertidumbre, que realmente, bueno, podría ser este de aquí, podría serlo. No tiene unas sombras muy contundentes, pero imaginemos que este tuviera mucha sombra por arriba y por abajo, ¿no? Este tipo de velas, tipo así, te digo, no es bien este, pero una vela que tiene un cuerpo, la apertura no es cuerpo, la apertura y el cierre están más o menos en medio y tienen mucha sombra, tanto por arriba como por abajo. Aquellas velas que sube, baja, exacto, un doji de onda alta, que se le llama. Son velas de totalmente indecisión, el precio no tiene ni idea para dónde ir. Sube mucho, baja mucho y acaba cerrando en el mismo sitio en el que abrió.
ahí en medio. Son velas, estas son velas de indecisión pura. No son velas de patrones de giro, son velas de indecisión. No nos indican realmente giro ninguno. Entonces, los doji, dentro de patrones de giro, por ejemplo, o sea, que en vez de un cuerpo sea un doji en estrellas del amanecer, estrellas del atardecer, aramis, en configuraciones de velas, de patrones de giro en velas japonesas, donde interviene una vela de cuerpo pequeño, como la arami, como las estrellas, pues si esa estrella, en vez de ser un cuerpo, es un doji, todavía le da más potencia, más fuerza a ese patrón de giro, ¿vale? Y esto es importante, si lo veis, pues que lo interpretéis así. Entonces sí que realmente actúan muy como patrones de giro, pero tienen que formar parte de patrones de giro ya existentes, estrellas o aramis u otros, yo digo un poco los principales. Si no, los patrones de giro tipo doji tienen que ser o dragonflies o lápidas. Un doji normal no es él mismo un patrón de giro, son velas de indecisión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿veis alguna estrella? Una estrella, no hablo de una estrella fugaz. O una estrella fugaz. Vemos dos, una estrella fugaz y una estrella. Las estrellas pueden ser del amanecer, del atardecer. Una estrella del amanecer es una estrella que la encontraremos, un patrón de giro en velas, la encontraremos en soporte. Y una estrella del atardecer la encontraremos en resistencias. Nos girará el precio de un movimiento alcista a bajista. Y una estrella fugaz es como un martillo, un cuerpo pequeño y mucha sombra, en este caso superior. Y la encontraremos en resistencia. Una estrella fugaz, empecemos por ahí, por lo sencillito. ¿Vemos alguna estrella fugaz en toda esta corrección? Estrella fugaz, resistencia. Un poco para repasar el tema de las velitas. Que nunca hablamos de ellas en ninguna clase. Hoy les toca. El 8 de diciembre. Sí, exacto, Pilar. Esta es una estrella fugaz. ¿Está en resistencia? Sí, estamos en la directriz bajista. ¿Y qué pinta tiene esa velita? Pues es una vela con un cuerpo chiquitito, bien, en la parte inferior del rango, ¿ok? Tiene una sombra cuyo tamaño es 2 veces el doble que el tamaño del cuerpo, pues por supuesto, ¿no? Vamos, 2 veces no, tropecientas. Es una estrella fugaz. Cuanto más en mínimos esté, mejor. Si está en mínimos totales, sería una lápida, un doji lápida, si no hubiera cuerpo, pero aquí ya no se encaja, ¿vale? Esta era un martillo en soporte. Esta es una estrella fugaz en resistencia tanto horizontal como de la directriz, porque nos deja toda esta sombra superior, cuerpo chiquitito en mínimos, y venimos, y se está confirmando además, venimos de un movimiento alcista, se encuentra en resistencia y está haciendo girar al precio, ¿vale? A ver, la siguiente parece que está confirmando, ¿no? La estrella fugaz, la vela bajista. Aquí lo confirmó el martillo y aquí confirma la estrella fugaz. Si acaba, aún quedan horas al día, pero se acaba cerrando tal y como pinta, pues se confirmaría. Y es lo mismo, es una estrella fugaz con cuerpo alcista verde y la idea de las entradas sería un poco la misma idea. Claro, aquí va bien porque el cierre pues está bien, ¿no? No es una vela que se nos ha ido al abismo. Aquí sí, claro, dices, hostia, si me tengo que esperar al cierre de la vela, como me cierra aquí, me he comido medio camino, ¿no? De mi entrada. Bueno, eso es lo que tiene. Entonces, cuanto más confirmado queramos entrar, más nos arriesgamos a entrar a un precio que no está interesante. Eso es el precio de la confirmación de las entradas. Si hacemos la entrada aquí con una orden stop por debajo del mínimo, pues ya se hubiera activado, ¿no? Ya estaríamos ganando dinero. Eso siempre nos pasará. Cuanto más confirmación queramos en las entradas, probablemente no tiene por qué ser siempre, pero conseguiremos un peor precio. Cuanto más anticipado queramos entrar, pues mejor precio conseguiremos, más riesgo tendrá también la operación, porque tendremos menos señales de confirmación. Vale,
Y una estrella. ¿Vemos alguna estrella, por ejemplo, más pistillas, del atardecer? Por tanto, busquémoslo en resistencias. Una estrella del atardecer. ¿Nos ha dado alguna estrella de atardecer esta corrección? Repaso estrella de atardecer. Estrella de atardecer siempre hay unos parámetros que son los ideales, ¿vale? Pero os digo un poco lo que tenemos que exigirle. Aquí, evidentemente, estamos pensando en un movimiento que hace girar el precio de arriba abajo, ¿eh? Estamos en resistencia, el precio viene de arriba, estamos en un movimiento alcista, se encuentra con una resistencia, la vela anterior será alcista, por supuesto, cuanto mayor sea el cuerpo, mejor, mejor, pero tampoco es una cosa que sea un condicionante extremo, pero cuanto mayor sea el cuerpo, mejor. Luego viene la estrella, ¿vale? Estrella del amanecer y atardecer, siempre hay una estrella. ¿Una estrella qué es? Es una vela pequeña, ¿no? Las estrellas son cuerpos pequeños en el infinito. Pues eso es lo que queremos ver. Una vela que, lo que decíamos antes, si es un doji, más fuerza tendrá esa estrella de atardecer o del amanecer. Pero si no, no pasa nada. También es una estrella, es un cuerpo pequeño. Pues tiene que ser un cuerpo pequeño, ¿vale? Y condición necesaria, es así, para que sea una estrella. Una estrella está ahí en el firmamento, solitaria. Por tanto, lo ideal es que no se ve el cursor, no, porque no estoy haciendo nada. Todavía no lo he señalado. Estoy dando pistas para ver si la encontráis vosotros. Pues la estrella, la característica que sí que tiene que ser sí o sí, es que tiene que abrir con un gap respecto al cierre del anterior. Tenemos que ver y tenemos que verlo claro, para ponerle la etiqueta de que es una estrella del atardecer o del amanecer. En este caso, que aquí está, es de atardecer. Tenemos que ver claramente que, no hablo de sombras, hablo de cierres y aperturas, que haya un gap. Sí, Joan, exacto. Y luego la vela siguiente también tiene que ocurrir una cosa. Ahí sí que ya no se exige el gap, no pasa nada, no tiene por qué abrir con un gap bajista respecto a la estrella, en este caso porque es una estrella de atardecer, pero sí que tiene que cerrar, en la vela bajista siguiente a la estrella, tiene que cerrar por debajo del 50% de la vela alcista anterior a la estrella, ¿vale? Son dos cosas que sí que se exigen, el gap de la estrella y la vela siguiente a la estrella cierre por debajo del 50% del cuerpo anterior, de la vela anterior a la estrella. Como decía Joan, el 7 de noviembre. Aquí tenemos una estrella de atardecer. Estamos en resistencia, fijémonos, máximos. Parece que aquí no ha habido una zona de distribución, parece incluso lo que decíamos, un triángulo simétrico, máximos decrecientes, lo veíamos en semanal que lo comentamos, mínimos crecientes, un triángulo, se rompe, tiene aquí la zona de soporte, aquí unos cuantos toques, hasta que finalmente se perdió una zona de soporte rota que aquí hace como un pullback, parece que ya está, que ha llegado a los topes, patapam, resistencia, manipulación tremenda respecto a este máximo en toda la zona de resistencia, además resistencia horizontal y resistencia de la directriz ya estaba formada, ya teníamos dos máximos decrecientes hechos y teníamos la directriz trazada. ¿Qué hace el precio? Llega aquí un poco a la zona de máximos y al día siguiente, ¡plac!, abre con gap, aquí cierra, aquí abre, aquí se ve claramente el gap, no hace falta ampliar mucho el gráfico para verlo. Hay un gap respecto a la vela anterior. Sí que esta vela no es muy grande, realmente lo que nos gusta más es una vela de cuerpo grande, pero bueno, tampoco es una vela minúscula. Hay un gap, hay una estrellita, esta es una estrella muy chula, una vela pequeñita, cuerpo pequeñito, no muchas sombras. Si fuera un doji, mejor todavía, pero bueno, es una vela de cuerpo pequeño, es una estrella. La vela siguiente, de hecho, sí que abre incluso con un gap bajista. Ahora al ampliarlo lo veo un poco. Parece que el cierre de esta es 25938 y la apertura de la bajista 25937. Un puntito ahí, un tic de diferencia. Abre con un gap, pero bueno, eso tampoco les digo, no es condición indispensable. El gap primero sí, pero el segundo no. Lo que sí es condición es que la vela bajista cierre superando el 50% del cuerpo de la vela anterior a la estrella.
supera el 50% el cierre y los mínimos. O sea, bomba, se lo come totalmente. Bien, bien. Ya cumple lo más importante, el gap, y que la vela bajista cierre superando el 50% del cuerpo de la anterior a la estrella. Con lo cual, es una estrella de atardecer. Evidentemente, es un patrón de giro en velas japonesas, tiene que estar en una zona de resistencia. Y tiene que venir precedido de un movimiento, en este caso alcista, porque si no, no hace girar nada. No tiene que estar en lateral. Así que estrella de atardecer aquí, la mar de chulo, que no son muy frecuentes. No cuesta verlo, al menos claramente cuesta verlos. El gap a veces tienes que coger, ampliar, mirar apertura, cierre, ver, y claro que sí. Si ya tenemos que llegar a esos niveles de ver apertura y cierre, deja de tener la gracia de estrella. Lo importante es que lo veamos, ¿vale? Entonces, estrella de atardecer no son muy comunes, no se forman tanto, no se forman mucho, pero a veces sí que nos dejan este tipo de patroncitos. Bien, buen repaso de velas. Manipulaciones, a que hemos visto unas cuantas aquí. Hablamos de manipulaciones y de posibles escenarios futuros y acabamos. Las manipulaciones, por ejemplo, esta de aquí, en esta zona de soporte. Recordemos la función, el por qué nos lo hacen. ¿Vale? ¿Por qué se producen estas manipulaciones? En soporte, springs. En resistencias, upthrust. ¿Vale? Tanto uno como otro. La intención de los profesionales es justamente conseguir pues, lo que ellos quieren conseguir, hacer girar el precio, que suba. ¿Vale? Ellos quieren comprar aquí. Tienen una necesidad de acumular contratos pues bastante mayor a la nuestra. Nosotros con un contrato 2 ya estamos, somos particulares. Ellos necesitan comprar un gran volumen, ¿vale?, de contratos. Por tanto, tienen que provocar realmente un movimiento importante nuestro para conseguir liquidez, para conseguir contrapartida. Y muchas veces, si no lo hacen, no lo consiguen. No consiguen el volumen que quieren conseguir de compras. Por eso tienen que provocar esos engaños. Y lo que hacen es hacer rupturas falsas. Lo que decíamos, esta vela en un momento del día estaba aquí abajo. Era una vela bajista. Era una vela bajista con un cuerpo de este tamaño. Claro, esto daba miedo. Dice, ostras, que esto se pierde ese soporte. Y mucha gente, pensando en cualquier cosa, pensando en cualquier tipo de operativa. Pensemos que no todo el mundo tiene que pensar en swing. Puede ser una operativa intradía, puede ser cualquier cosa. O scalping intradía, o un swing a corto, yo qué sé. Pero aquí entran cortos. ¿Vale? Hay gente que entra corto pensando en que el precio está perdiendo soportes. Bien, con esos cortos que la gente entra, ellos compran, es liquidez. Cortos nuestros, compras. El precio se casa, se van casando, clac, 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 y van encontrando volumen de negociación para acumular compras. ¿Qué más consiguen aquí? Pues que en la vela anterior quien dice, ostras, hay un soporte y aquí en este día, el día 27 de noviembre, el precio parecía que lo cerraba y ¡pam! Al final cerró por encima. ¿Sabes qué? Entro comprado, por el motivo que sea. Compramos. ¿Dónde ponemos el stop? En el mínimo, ¿no? De esta velita del día 27. Aquí, todos los stops aquí. ¿Qué ocurre el día 30 de noviembre? Que todos los stops que están aquí saltan. Claro, si alguien compra, el stop es de venta. Si saltan stops de venta, ¿qué hacen ellos? Compran, pues más compras. Entonces, con manipulaciones de estas, consiguen liquidez, tienen volumen, consiguen compras con nuestras ventas de los stops que saltan de los que han comprado antes y de las ventas que iniciamos nosotros porque pensamos que el precio va a caer. ¿Vale? Y por eso buscan con estas manipulaciones nuestras contrapartidas, con la intención de que el precio suba. ¿Vale? Pero el dinero de los stops los lleva broker, no los manipuladores. Bueno, eso ya depende de qué producto estés utilizando, de CFDs, de Forex, los market makers, pero la idea, por ejemplo, en futuros, ahí sí que es uno por otro. Ahí no hay ningún broker que se quede nada, ¿vale? Es directamente vendedor contra comprador. Sí, claro, si utilizamos productos como Forex o algún broker CFDs que
no intervienen, o sea, no hay contrapartida directa entre comprador y vendedor, sino que ellos hacen de contrapartida, pues se lo lleva el broker. Pero hablo cuando realmente hay contrapartida directa. En los futuros no hay, el broker no se queda nada. Es directamente quien compra, siempre hay compradores y vendedores, ¿vale? Pues esta es la idea de las manipulaciones, ¿vale? Entonces consiguen que el precio, claro, cuando ya han acumulado lo que querían acumular, han comprado lo suficiente, llevan el precio hacia arriba. Entonces, también es información nuestra. Si vemos manipulaciones en soporte o en resistencia, si vemos springs o upthrush, nos puede dar la pista de que tal vez venga un movimiento fuerte, bajista o alcista. Son informaciones que nosotros obtenemos con sus actuaciones. Bien, terminamos un poquito este aspecto más así técnico y planteamos escenarios. ¿Qué puede hacer el precio? Hemos dicho al principio de la clase que mensual, ¿no? Veíamos ese impulso alcista, esa corrección y había esa... me saldrá ahora. Esa pauta estacional que se daba bastante de que a finales de año y principios el precio de la plata había probabilidad de que subiera, pero bueno, siempre viéndolo todo con pinzas y hay que esperar a que el precio nos diga realmente una cosa u otra. ¿Cuáles serían los escenarios? ¿Qué podría hacer el precio? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo podemos actuar? No tenemos por qué actuar tal y como ahora podemos hablar. Bien, pues claro, ¿no? O que suba o que baje. Fijémonos, estamos dentro de un triángulo, eso es cierto, es una corrección, pero es un triángulo descendente. Tenemos una zona de soporte bastante lateral. Está esta línea aquí porque venía del máximo de 2016. Se puede ajustar a la zona un poco más arriba. También está aquí la media de 200 en diario, fijaros, en la zona clave. Para pensar en que la continuación alcista no se produzca, como decíamos en el gráfico mensual, no lo observábamos, sino que haya una corrección mayor, pues el precio tiene que perder esta zona de soporte, esta zona de los 22, ¿vale? La media de 200, ¿vale? Para pensar en una corrección mayor, tal vez a ese nivel que veíamos aquí, que hemos marcado, la zona de los 20 más o menos, que es este máximo de aquí, podría ocurrir eso. El triángulo descendente, esta resistencia de la directriz hacia su función, se pierden esta zona de soporte de los 22, media de 200 y vemos, ya digo, esta la podemos mover para no despistarnos ahora. Vamos a ponerlo por aquí. Se pierden estos soportes y vemos al precio a una llegada a los 20. Esto podría suceder si realmente la continuación alcista no se produce y el triángulo descendente pues cumple su función y se pierden soportes. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo podríamos actuar nosotros para operar? Ya sabéis que a mí me gusta entrar en correcciones, no en rupturas. Pues una forma podría ser que el precio baje, ¿no? Y nos haga la ruptura de esta zona de soporte y luego el pullback. En un gráfico de 4 horas, de 1 hora, cada uno como considere. Y en esta zona ZAP, esta será la zona ZAP, no porque sea ahora soporte, sino porque si hace esto, aquí confluirán soportes. Perdón, confluirán resistencias, estamos pensando a cortos. Este era un soporte anterior, pero si se rompe es una resistencia. ¿Cuáles serán las resistencias que confluirán? Pues buscaremos, ¿no?, dentro de este movimiento de continuación, que corrija un porcentaje de FIBO adecuado. Tendremos una resistencia del mismo precio. Tendremos probablemente la media de 200 que estará por aquí. Tendremos el número redondo 22. Confluirán resistencias para pensar y una estructura de continuación bajista, zona ZAP y con objetivo posible de llegada al nivel de soporte siguiente. Bien, si se rompe por arriba la directriz alcista, también tendríamos un movimiento alcista rompiendo los máximos de este día. Hablo de un primer movimiento, Una corrección donde un poco planteamos escenarios y también lo que nos encantaría ver.
una estructura de continuación con ruptura del máximo anterior y de la directriz y un apoyo, un pullback a los dos niveles, ¿no? Sería lo ideal, una zona ZAP tremenda de soporte. Soporte directriz, soporte horizontal, los dos, los 25, podríamos estar en esa zona, en fin, para pensar en una entrada a largos, vigilando que tenemos aquí esta resistencia importante, que la veíamos en semanal. ¿Vale? Aquí lo mismo, nos plantearíamos cómo seguiríamos. Si el precio no hace esto y no hace esto, ¿se puede hacer algo aquí? Bueno, se puede hacer. Fijémonos que tenemos el último que ha hecho el precio es un tramo alcista, una manipulación con Spring, que a lo mejor la intención de ellos simplemente era hacer trading en este tramo, no tiene por qué eso ser indicativo de que el precio ya superaba la directriz. Puede ser una manipulación de Spring para coger liquidez para hacer trading en estos días y llegar a la resistencia superior. Pero puede ser que ahora el precio, aquí tenemos una primera corrección, aquí tenemos un pequeño impulso alcista. Ahora hablo de, no sin entrar en si se supera o se supera por abajo, dentro del triángulo. Para rascar a ver si se puede hacer trading ahí. A veces yo lo he hecho, depende del contexto. Pues fijémonos que el precio en 4 horas, que es este gráfico, ha hecho este movimiento, ese impulso alcista que veíamos, que ha llegado a la resistencia. Y está haciendo una corrección. Aquí tenemos toda la zona de soporte, que aquí en 4 horas la vemos más clara. Toda esta zona de aquí. Si tengo el rectángulo, ¿dónde estás? Aquí. Más bien incluso de más atrás. Toda esta zona es una zona de soporte. Aquí hizo la ruptura de esta zona de máximos, un primer pullback, un segundo pullback y ahora estamos en el tercero. Si este nivel aguanta y se da la vuelta y nos diera, depende ya del setup que cada uno tenga, si es que lo tiene y quiere operarlo, pero es un soporte. Estamos todavía dentro de una posible, en conjunto, estructura de continuación y además de giro. Un poco confluyen los dos tipos de estructura. Continuación, porque el impulso precedente es alcista y corrige en el mismo punto de corrección anterior, más o menos 38-50% del todo el impulso, y además ya ha llegado ahí previamente. Por tanto, estamos en una estructura de giro de triple suelo. Y si se dieran las condiciones y tal, se podría plantear una entrada. Encaja, claro está. Es una entrada para una operación con más riesgo, un tramo a priori corto o una gestión muy activa de la posición, puesto que tenemos toda esta resistencia de la directriz y el máximo anterior, ¿vale? Si se entra a ver que haya espacio para no entrar aquí arriba, poder gestionar la posición a break-even aquí o lo que nos dé la gana hacer, siempre con miras lo que tenemos delante. Tenemos aquí una resistencia importante, pero podría haber una opción intermedia operativa sin esperar la ruptura de los máximos o la ruptura de los mínimos. Algo intermedio, ya bajando marco temporal inferior y viendo qué sucede por aquí. ¿Vale? Pues bien, ya veremos qué ocurre. Ya la iremos siguiendo. Pues nada, chicos, dejamos aquí la clase de hoy. Hoy hemos hecho un poco de repaso a las velas, que las teníamos abandonadas. En muchas clases no hablamos nunca de ellas porque vemos más el movimiento y tal, y ya tocaba que hiciéramos un repasín, que a veces me lo preguntáis, y no hace falta, en tema de velas japonesas, de los patrones de giro y continuación, no hace falta comprarse muchos libros de esto. A ver, si uno tiene curiosidad, perfecto, Siempre es bueno tener una buena biblioteca de varias cosas. Yo tengo un libro de velas, pero claro, es complicado aprendérselos todos. Siempre están los más importantes, que son los que comentamos en las clases, y tampoco hace falta aquí memorizar más, porque no hace falta. Los otros son menos comunes y tienen menos fuerza, sobre todo. Bien, Judith me pregunta, Rolando, si es la última clase. No, la semana que viene hay clase, el 16. La semana que viene sí que será la última. ¿Vale? Ya el 23 y el 30 no hay clase. Ya volveremos en enero. Vale, sí, me comenta repasar César que va bien, muchas gracias. Perfecto. Chicos, pues que paséis un buen final de semana, un buen fin de semana y nada, nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho, tened cuidado que las cosas, todavía hay muchos virus por ahí. Venga, un abrazo, hasta luego, adiós.